En este caso, un tema que tiene en vilo al país, la angustia de una madre y de un montón de gente, como es la desaparición de Marita Verón hace 10 años atrás, aparentemente en medio de una red de trata, y obviamente puso en el tapete el tema de la trata, pero fundamentalmente un juicio que terminó con la absolución de todos los implicados sin haberse aclarado absolutamente nada de lo que pasó con Marita. Sí, un juicio que evidencia un fracaso. ¿Por qué esto? Porque todo proceso penal, cuando nace, cuando comienza, es porque el actor, el fiscal, tiene la expectativa de lograr una condena. Tiene elementos también. Por lo tanto, tiene que tener elementos. Es decir, a diferencia de el único caso en donde ello no ocurre y es todo al revés, sería el proceso de canonización. Claro. Porque en la Santa Sede se hace un proceso para lograr la santidad. Exactamente. Acá no, acá todos los procesos penales cuando nacen para condenar. Si no se logra la condena, algo pasó. Puede ocurrir que excepcionalmente la teoría que tiene el fiscal se destruya sorpresivamente porque le fracasan las pruebas o porque aparece la gran prueba de la defensa y eso da por tierra con la teoría del fiscal. Pero a mí me da la sensación, en este caso de Marita Verón, que en realidad, por dichos del propio fiscal, un día en un noticioso, en pleno juicio, dijo, tenemos la expectativa de que alguien se quiebre, refiriéndose a los imputados, y nos podamos enterar qué pasó con Marita Verón. Quiere decir... Porque nació como un signo de interrogación, nunca estuvo claro. Y lo sigue estando. Exactamente. Eso es lo grave, que el fiscal lleve a juicio un caso donde él, antes de empezar el juicio, en realidad no sabe lo que pasó. Ahora, ¿quién le da vía libre a un juicio para que empiece en estas condiciones que son irregulares entonces? Sí, ¿no? Claro que son irregulares. No tiene ningún tipo de, hablo como lego en el tema, si no hay ningún tipo de casuística a seguirse, como para... Sí, hay un filtro. Vamos a poner un poco en situación el tema. El proceso penal de Tucumán es uno de los más modernos del país. En el año 91, Tucumán pone un proceso penal en donde los jueces son realmente imparciales porque no tienen ningún compromiso con la prueba ni con la investigación. Toda la investigación, toda la colecta de la prueba es tarea de los fiscales, con el auxilio de la policía. Quiere decir que esto, si acá hay errores, los errores vienen de esa etapa, en donde obviamente al fiscal hay que pedirle cuentas de por qué llevó a juicio, por qué además generó expectativas en la mamá, en la opinión pública, pidiendo altas... Exacto, y pidiendo... A mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo se juega la Presidenta de la República, personalmente con declaraciones muy fuertes, con la condecoración de alguna manera a Susana Trimarco 3 días antes del veredicto, con el premio a los derechos humanos a Azucena Villaflor en Plaza de Mayo. Es todo un gesto político y tiene una lectura eso. Bueno, acá hay un análisis político que a mí me excede, por supuesto, pero que coincido con que nos llama la atención a todos, un avance que hay sobre el Poder Judicial desde el Poder Político. Reclamando... Un avance sobre otro poder, ¿no? Sobre otro poder. Y reclamando y enojándose cuando los fallos no son como se esperaban. Eso no le hace bien a la democracia. Porque la misma Presidenta está hablando de la necesidad de democratizar la justicia, cosa que es cierto y la acompañamos desde la academia, siempre defendiendo el juicio por jurado, por ejemplo, que es la forma en que se democratiza el sistema, con la participación del ciudadano. Pero como en Estados Unidos. Exacto. Pero que es por sorteo y obligatorio. Claro, pero de ninguna manera, llamando a elecciones para elegir a los jueces. Eso no podría funcionar, por la sencilla razón de que los procesos penales tienen sus tiempos y no podemos quedarnos sin juez en un momento porque hay elecciones y cambia y viene otro. Es decir, sería una cosa muy complicada. Pero hay muchas formas de democratizarla. Con el jurado por un lado, con un consejo de la magistratura que funcione mejor, a lo mejor con votación para los representantes del consejo de la magistratura. Pero volviendo al caso concreto del caso Marita Verón. Digo, se intentó esperar que alguien se quebrara para ver si se podía dilucidar el enigma. No se produjo. Carlos, hasta el día de hoy. El quiebre. Hasta el día de hoy, ni los jueces, yo creo que ni el fiscal, ni nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con Marita Verón.
Entonces es absurdo llevar a un juicio cuando no se descubrió la verdad, porque la verdad en el sistema de Tucumán se tiene que descubrir antes del juicio. Si el fiscal descubrió qué pasó con Marita Verón, entonces tiene pruebas y las debe llevar para corroborar esa teoría al tribunal. Lo único que se pudo, Víctor, de alguna manera ratificar o corroborar es que la red de trata existía y que a ella aparentemente fue vista en varios prostíbulos de otra provincia, no hay incluso duda. Creo que de La Rioja. Es más, creo que también se ha logrado probar que muchos de los imputados acusados ahí tenían que ver con la prostitución, sí, ¿no? Sí, tienen que ver con la eran prostitución. proxenetas. Bueno, perfecto, pero ese no es el objeto del asunto. El objeto dijo del juicio es la desaparición. Que la prostitución era anterior al cristianismo, ¿no? Sí, es una profesión muy antigua, Exacto. que no es considerada delito en nuestro país en tanto y en cuanto sea una decisión libre de una persona mayor de edad. Ajá. Que es considerada una falta si es escandalosa, o que sí es considerado delito en el caso del proxeneta o del que regentea un burdel. Sí. Por la ley de la antigua ley de antiprofilaxis. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba en el objeto del juicio penal de Tucumán analizar cuántos burdeles había en Tucumán, si estaban vinculados con los de La Rioja, con los de Córdoba, los de Tucumán, etcétera. No, lo que estaba en el objeto del proceso era la acusación por hacerlos responsables por haber hecho desaparecer a Marita Verón. Y de eso me da la sensación que no había nada de prueba. Pese a que de alguna manera la madre insistió con sindicar a varios como que tenían una vinculación muy directa con el tema. Sí, pero también la madre, y bueno, lo que pasa es que uno no puede ser crítico de una madre que ha sufrido el dolor. Como ese, exacto. Yo creo que lo que uno puede criticar desde nuestro lugar de abogado, de docente, es la actitud poco profesional del abogado de la querella, que hasta el día anterior aceptaba a los jueces como jueces correctos. Exactamente. Y luego que se conoce la sentencia pasan a ser estafadores, corruptos. Ahora, eso me parece que no es correcto. Lo hablábamos hoy con Carlos Fechenbach, el productor de nuestro programa, y yo digo, qué extraño, y contigo también hace un rato, digo, en este país que desaparezca gente y no se sepa más nada de ellos. Por ejemplo, en un caso de adulto, bueno, por allí puede ser una decisión personal. Pasó en estos días con esta chica muy bella correntina que no había desaparecido por suerte y apareció, había tenido una aventura probablemente. Pero en el caso María Cash, casos que tienen involucrado a menores de edad. El caso emblemático de Rosario, el de Bruno Gentiletti, hace ya más de 12, 13 años, en la Florida. El caso de aquella chiquita con los padres que va en un camping, creo que de Ushuaia, desaparece de una isla. Sí, que en nuestra historia argentina, hasta la política de desaparición de personas llevada adelante por la dictadura, no era un hecho frecuente. No. Al contrario, en nuestra historia tenemos muchos crímenes, sin ir más lejos, en este momento recuerdo el del gobernador de La Rioja, totalmente, el de Facundo, pero fueron crímenes con responsables y a la luz del día y terminaban con hechos de sangre, con el cadáver. Sí. Esto del ocultamiento total de la persona, de que no haya ningún... abducción. Claro, como que desaparece de la nada. Esto luego de la dictadura es una secuela que nos queda y que la tenemos que elaborar y tenemos que terminar con esto porque no puede ser, ¿no? ¿Cómo crees que sigue todo esto? Porque bueno, ahora viene otra sorpresa. ¿Por ejemplo? Ahora viene otra sorpresa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, ya en 2 fallos, que cuando un tribunal dicta una absolución, no hay posibilidad de que otro la revise y convierta lo que era una absolución en una condena. Esto también por otra garantía que existe en la Constitución, que existe en los tratados internacionales, que prohíbe perseguir más de una vez a una persona por el mismo hecho. Exactamente. Es decir, el Estado pareciera que tiene una chance, que es conseguir la condena en la primera instancia, en ese juicio oral y público. No lo logró. Bueno, el imputado tiene derecho a que se le respete esa absolución y por lo tanto el caso Marita Verón no va a tener posibilidad de éxito, salvo que se demostrara que hubo corrupción realmente, que hubo coimas con los jueces, cosa que yo no la creo ni la veo, y entonces se anulara el juicio. Entonces sí, pero revisarlo porque hay otro criterio de valoración de la prueba
no lo admite el sistema, porque si no sería cuestión de seguir avanzando en la búsqueda de un tribunal que nos dé la razón, cuando creemos tenerla. Ahora, la mediatización de casos como este, que conmueven a la sociedad en determinado momento, como conmovió allá por la década del 80 el caso María Soledad en Catamarca, ¿ayudan o conspiran? Digo, porque, por ejemplo, en el caso María Soledad había comenzado a transmitirse televisivamente el juicio en su totalidad, y después, a pedido del juez que presidía el mismo, se impidió que eso siguiera. ¿Te acordás que hubo graves problemas? Se imitaba al fiscal en aquel momento en la televisión, en programas de humor. Digo, ¿de qué manera se logra la transparencia para que esto prospere? Es notable la influencia que tienen los medios de comunicación sobre todos los que ejercen el poder, no solamente los jueces. Yo creo que la gran mediatización de estos casos judiciales, que son atractivos por diversas circunstancias, ¿no? Sobre todo porque hay gente de clase media metida, ¿no? Fíjate que esta chica Marita Verón no proviene de un sector vulnerable, sino clase media, según la madre relata, iba al hospital o al sanatorio, ¿no? Correcto. Quiere decir que esto, para esta clase media a la que pertenecemos y que tanto nos interesa el qué dirán, tanto nos interesa la imagen, bueno, esto para los medios de comunicación es muy interesante. Quiere decir esto que lo que necesitamos frente a esta mediatización, que no la vamos a poder evitar, es tener jueces capaces, jueces preparados, para que el embate de los medios de ninguna manera modifique la forma de pensar que tienen por lo que ven en la audiencia. Por eso a mí me parece muy rescatable la actitud valiente de estos jueces tucumanos, que pudiendo haber dictado una condena en donde iban a acompañar el clamor instalado por los medios de comunicación, por la mamá y por todo lo demás, de que todos estos eran realmente los autores de la desaparición, sin embargo dijeron no tenemos prueba. Hoy se van a leer los fundamentos de por qué llegaron a esa conclusión, y a lo mejor a partir de esa lectura podemos avanzar un poco más en el análisis. A mí me llama la atención también cuando la sociedad reacciona de una manera muy particular. Ese día yo no estaba grabando otro tipo de programas, y a la noche vi el compilado de lo que ocurría en Tucumán, pero me llamó la atención que la sentencia que iba a estar prevista ser dada tipo 3:30, 4 de la tarde, se demorara hasta casi las 8 de la noche, lo que de alguna manera ya generó que algo, como dijo un correntino, acá hay algo mal que no anda bien, algo raro pasaba. Es decir, no sé si eso conspiraba contra la claridad, contra qué, pero después yo miré atentamente, porque a veces suele ser un editorial, lo que la sociedad de ese lugar reclama. Había mucha gente frente al tribunal y mucha gente de diversas extracciones sociales y políticas que reaccionaron airadamente contra el tribunal y pusieron en tela de juicio la connivencia del poder político, concretamente del gobernador Alperovich, para con la Corte tucumana. Y lo que me llamó la atención es la reacción del gobernador, que al día siguiente, no habiéndolo hecho nunca anteriormente, recibe a Susana Trimarco. Sí, son todas actitudes que no son democráticas. Claro, empecemos por decir que eso genera la duda en la sociedad. Y bueno, pero generemos una cultura democrática. Generar una cultura democrática significa aceptar que el gobierno en general, incluidos los jueces, como institución debe ser respetada. Y acá llama también la atención, y acá llama la atención que el fiscal, que es el que tiene que dar cuenta de lo que pasó, nunca aparece en la escena. En otro país, en un país serio, el fiscal tendría que haber renunciado, porque el fracaso, si acá hay fracaso, es de él. Y además el abogado querellante debe alertar a su cliente diciéndole esto puede salir mal, no tenemos suficientes pruebas. A raíz de que esto se está analizando en diversos foros de internet en los que he participado, yo he escuchado la opinión de abogados de Tucumán que me decían, sin conocerme y sin conocer yo a los jueces, me decían que los jueces de Tucumán son honorables y que si hay algo que decir de ellos, en todo caso, que excesivamente ponen penas muy graves en algunos casos. O sea que no son corruptos, no se van a corromper a esta altura después de más de 20 años. Es muy difícil que un juez entre por una variante antiética al final de su carrera. ¿Qué ha pasado acá? Que reconocieron sinceramente que no se había probado
qué pasó realmente con Marita Verón. Y eso es coincidente con los dichos del fiscal, que no sabe lo que pasó. Exacto, que él